Blackwood House presenta. En el episodio 337 de Creative Talks Podcast, ¿qué es la ignorancia crítica y por qué se ha convertido en una nueva habilidad en tiempos de la posverdad algorítmica y economía de la atención? ¿Es posible recrear qué olía Egipto en la era faraónica? Te hablamos de un proyecto que, utilizando química, registros de archivo e inteligencia artificial, científicos están reviviendo los aromas de antiguas bibliotecas, momias y campos de batalla. Te hablamos del proyecto Creative Commons Signals, un marco propuesto para ayudar a los administradores de contenido a expresar cómo desean que sus obras se utilicen en el entrenamiento de IA, priorizando la reciprocidad, el reconocimiento y la sostenibilidad en la reutilización de las máquinas. Y para nuestros Patreon, ¿ya no puedes leer libros? La neurociencia tiene un plan de 5 pasos para recuperar la concentración y la atención. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. John, algunos de nuestros podescuchas estaban muy expectantes de qué teníamos que decir respecto al tema de Moldbook. Para quien no tenga idea qué es Moldbook, bueno, pues supuestamente, y pongo esto de supuestamente porque hay mucho detrás, pero a grandes rasgos podríamos decir que es una red social hecha específicamente para agentes. Esto es, no es para humanos. Los seres humanos se pueden registrar y solamente observar las conversaciones, pero todo supuestamente, otra vez resalto esto, ocurre entre agentes. Y bueno, pues como decía, las personas, algunas, estaban como muy expectantes de ver qué teníamos que decir al respecto. Y quiero decirles, para bien o para mal, que no vamos a hablar de eso. Y eso tiene una razón de ser. Y creo que si bien ya hemos hablado de este tema en particular en otros episodios, el momento en el que hoy estamos da para que volvamos a reafirmar este concepto, para que detallemos un poco más sobre él y que también entiendan cuál es nuestra postura ante todo lo que está ocurriendo alrededor de este nuevo hype de Moldbook. Primero me gustaría aclarar que no es que no estemos al tanto de lo que está ocurriendo. Sabemos lo que está ocurriendo. Como ustedes saben, gran parte de nuestro trabajo tiene que ver justo con eso, con revisar señales, tendencias. Y creo que lo más importante es aprender a discriminar o aprender a separar el ruido de las señales. Y para nosotros esta conversación no ha hecho más que convertirse en ruido. ¿Por qué? Porque tiene un toque sensacionalista, porque hay todo lo que ha pasado detrás de y los creadores y quienes llevaron esto al público, digamos, pues hay una serie de cosas en las que en este momento no voy a profundizar. Yo diría, Fer, que es un momento muy adecuado para que todas las imaginaciones no fundamentadas de lo que es y lo que no es la IA tomen el lado de la expectación masificada de la fantasía, que produce demasiadas lecturas, demasiados clics en medios, demasiado hype, y nadie está, de todos ellos, siendo lo suficientemente crítico para entender la realidad de lo que está pasando. En síntesis, lo que podemos decir es una red social creada por un humano, donde ponen a algoritmos a hablar entre ellos, lo cual, de cara a la vista humana, pareciera que están hablando seres vivientes entre ellos, pero en realidad no lo son. No es que la inteligencia se haya desbordado, no es que la singularidad haya nacido en esa red social, sino, queridos seres humanos, es un reflejo del estado actual de la IA, donde nada de esos argumentos sobre se están revolucionando en contra de nosotros, no, se leen cosas de ese tipo, pero eso no significa que esté pasando, significa que es natural que esos algoritmos conversando entre ellos estén dialogando y compartiendo esa información, porque básicamente están reproduciendo la forma en como tú y yo como humanidad nos expresamos. Pero no es que estén vivos, no es que estén organizando un gobierno real
para derrocarnos. Nada de eso está pasando en esa red social, pero en el filtro de la primera lectura pareciera que sí, y por supuesto todos los medios de comunicación y todas las personas que no tienen una profundidad crítica, la primera lectura, y no los culpo, la primera lectura es sensacionalista. Por lo tanto, pareciera que sí está ocurriendo y no merecía nuestro tiempo dedicarle mucho espacio, mucho ruido, más ruido de nuestra parte a ese tema, excepto esto que estamos aclarando por qué. Claro, creo que estamos como en aquellos tiempos, en 1770. ¡Wow! Cuando se presentó algo que no sé si ustedes han estudiado históricamente, pero hubo un tiempo, justo ese año, en el que se presentó algo que se conoció como el jugador de ajedrez autómata. Claro. Luego fue conocido como el turco. Y era una figura humanoide con turbante sentada frente a un tablero sobre un gran gabinete de madera y parecía una máquina capaz de jugar y ganar partidas de ajedrez. Esto dio la vuelta, o sea, se paseó por cortes europeas, luego vino a Estados Unidos y la prensa lo trató como si fuera casi así como, wow, el mayor descubrimiento y avance científico. Pero pues resulta que esto era totalmente un truco. Tenía unas puertitas que se abrían en ciertos ángulos para mostrar engranajes, generando la ilusión de un mecanismo complejo, pero en realidad un ajedrecista humano se escondía en un espacio oculto y era quien movía al autómata. Que si hacemos una comparación, lo que está pasando con Moltbook es exactamente lo mismo. Es un truco y este truco es más sofisticado, pero al final del día estas inteligencias son marionetas y hay seres humanos atrás de esto, lo creamos o no, e insisto, no voy a entrar en los detalles ni a convencer a nadie, ni vengo aquí a decirles crean o no crean. Lo que sí quiero compartir con ustedes tiene que ver con un concepto que, insisto, ya habíamos platicado de él en otros episodios muy al inicio de este podcast, que quiero volver a traer a la mesa. Este es un concepto que fue acuñado por Sam Weinberg en 2021. Y se trata del concepto de ignorancia crítica. Sí, ya sé, hemos hablado en otras ocasiones de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico desde la perspectiva de este señor, que además él ha hecho un trabajo muy fuerte dentro de la Universidad de Stanford, es profesor emérito, y él ha trabajado mucho estos temas de pensamiento crítico dentro de la educación, ¿no? Desde esa perspectiva. Y él dice que la ignorancia crítica pues tiene que ver justamente con la capacidad de que tú sepas qué es lo que tienes que ignorar. Y a diferencia del pensamiento crítico, que es como involucrarte profundamente en algún tema y desde ahí hacer uso de tu razón y procesarlo, él dice, es que eso ya no está siendo suficiente. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, al estar expuestos a gran cantidad de información y mucha de ella falsa y mucha de ella ya no identificable de si es verdad o falso, pues el pensamiento crítico ya no es suficiente. Ahora necesitamos algo más, algo que complemente ese pensamiento crítico, y desde su perspectiva es este concepto de ignorancia crítica. Que ignorancia crítica no significa que vas a ignorar las cosas porque no te importen o porque, no sé, porque no quieres conectarte con la realidad, ni mucho menos, sino que tienes la capacidad de discernir, lo que decía hace un momento, como de separar el ruido de lo que realmente es importante. Y de ahí que decides voluntariamente, críticamente, ignorar ciertos temas. Y eso es justo lo que a nosotros nos ha estado pasando las últimas semanas con todo este ruido. O sea, para nosotros es como, si es un tema que está ahí, está latente, todo el mundo está hablando de eso, pero desde nuestra práctica de ignorancia crítica, nosotros no queremos saber de eso y queremos ignorarlo porque ya entendemos cómo funciona desde el punto de vista, como el ejemplo que les acabo de dar. O sea, es
Es un truco de magia que no tiene sentido hablar de él. Creemos que hay otras cosas mucho más importantes que aportan mucho más valor y que además, como yo siempre le digo a mis estudiantes, de nada te sirve saber eso en este momento más que para decir, wow, qué padre, o asustarte o lo que sea que vayas a reaccionar al respecto. Para poder ejecutar esta ignorancia crítica, es una paradoja. Como bien lo mencionas, primero necesitas saber, conocer, estudiar, y cuando decides que no saber de lo que ya sabes, que ese es el caso, es cuando estás aplicando esta ignorancia crítica. Para nosotros todo este fenómeno de las IAs, hablando entre las IAs en una red social de IAs donde los humanos solo observan, es un término, y lo voy a dejar así para que todo el mundo lo entienda y se quite esta capucha de no entendimiento de qué está pasando. El término que propuso Emily Bender y Timnit Gebru, que hemos platicado muchas veces de ellas en este podcast, sobre los loros estocásticos. Déjenme les explico si es la primera vez que lo escuchan. Los loros estocásticos son esta metáfora utilizada para describir a los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, como ChatGPT, o cualquier otro agente que esté basado en estos LLMs, casi todos los que están ahora mismo en esa red social, indicando que generan estos textos o estas conversaciones que de cara al humano que lo está observando son convincentes de que son reales y que son dos entidades las que están hablando. Esos son loros estocásticos. Y estos logran desarrollar esa capacidad de lectura, es decir, el humano puede leer que esas dos cosas que están dialogando son entidades, pues porque usan estas probabilidades estadísticas, pero nosotros sin entender el significado real de cómo conectan estos términos, son algoritmos, parecieran que es una conversación fluida. Querido ser humano, esta red social, este estado actual de los agentes o las IAs conversando entre ellas, son loros estocásticos. Y cuando tú logras entender que son loros estocásticos y nada más, no está pasando otra cosa más que un espejo frente a otro espejo reflejándose mutuamente sin tener una trascendencia de conciencia. Solo son espejos matemáticos en un lugar visible y los estamos observando, y de repente vemos una refracción de miles de millones de refracciones de esos dos que son textos, son algoritmos. Por lo tanto, no merece ni un minuto más de esto, y al conocer cómo funciona, aplicamos esta ignorancia crítica. Así que usaremos de pretexto todo este revuelo de Moldbook para compartirles como una pequeña guía práctica de cómo ustedes podrían aplicar esta ignorancia crítica. Paso número uno es darnos cuenta que el pensamiento crítico ya no es por sí solo una ventaja. Al contrario, incluso a veces se puede convertir en una desventaja. Y ahí en este caso coincido mucho con lo que se ha investigado al respecto, y específicamente con el autor que acabo de mencionar, Sam Weinborg, donde él dice, mira, es que el pensamiento crítico nos ha obligado de cierta manera a invertir tiempo en fuentes que deberían haber sido ignoradas desde el principio, lo cual significa que, así los llama él, los mercaderes de la atención y los actores maliciosos han recibido lo que querían, nuestra atención. Y en eso coincido con él. Por eso en este primer punto es reflexionar sobre cómo y dónde estamos ejerciendo nuestro pensamiento crítico, que tiene que ver totalmente con las fuentes a las que recurrimos. O sea, si yo ahorita me meto a Moldbook, es un agujero negro. Ahí voy a estar horas en las conversaciones, sorprendiéndome, asombrándome o divirtiéndome, lo que sea para cada quien. Pero al final no voy a extraer nada de ahí. O sea, no va a cambiar mi vida, no creo que puedas aprender algo nuevo. Hay cosas que no deben ser consultadas simplemente, ¿no? Y también esto lo relaciono con dónde te informas, cuáles son tus fuentes, y que constantemente vas a tener que estar monitoreando esas fuentes. Yo, por ejemplo, hay ciertos medios que me encantaban y que últimamente he dejado de seguir, porque la verdad es que ya no hablan de otra cosa que no sea inteligencia artificial. O sea, eran medios que hablaban de
temas sociales, de temas incluso ambientales, de temas culturales, y ahora todo es y entonces yo ya dije, esto ya lo voy a dejar de seguir. Así que mi primera invitación con ustedes es hagan un escaneo, una auditoría de las fuentes que consultan y vean si se está cargando la conversación hacia un lado, y si es así, pues traten de balancear eso. Y traten de aplicar desde aquí la ignorancia crítica y digan, esto ya no lo voy a escuchar, esto ya no lo voy a ver, esto ya no le voy a poner atención. Totalmente de acuerdo. En ese radar de tus contenidos, Fer, yo también tengo los míos. Y hay personas que llevan 30 años en cultura digital y que son grandes voces y grandes analíticos que honestamente carecen de esta ignorancia crítica. O sea, de repente la oleada de todos estos temas es tan grande que te revuelca cuando no tienes claro qué. O sea, pareciera que ahora nos estamos moviendo en una ola de sensacionalismos algorítmicos, donde, como tú mencionas, y me encanta ese término que propone Weinberg, los mercaderes de la atención. Weinberg, mercaderes de la atención. Claro, claramente. O sea, ahora mismo estoy a punto de dar una sesión bastante profunda sobre diseño de marca personal, y una de las cosas a analizar es justamente cómo la atención se convierte en una mercancía, y la IA está entrando en esos niveles de mercancía narrativa, y justamente estas redes sociales que hablan entre ellas, porque las IAs es una mercancía, se está narrando una historia de ciencia ficción ahora mismo. Eso es lo bonito, o sea, pero para quien ya observamos cómo funciona, pero para quien no lo tiene o inclusive lo tenía y lo perdió, o sea, yo veo a todos estos referentes completamente perdidos, absolutamente perdidos, pues como que un poco me decepciona de la capacidad crítica que hay. Ese es justo el punto número 2. Recuerda que tu atención es un recurso escaso. Es que se nos olvida, o sea, creemos que tenemos la capacidad de desempeñar o desenvolver una atención infinita, pero no es así. Primero, porque ya hay muchos estudios, entre ellos uno del 2021, que descubrió que tan solo 30 minutos de navegación en nuestro teléfono móvil nos agotan psicológicamente, reduciendo nuestra capacidad para hacer ejercicio, por ejemplo. Wow. O sea, si tú te preguntas de ¿por qué me estoy proponiendo cada año hacer ejercicio y no lo logro? Posiblemente tenga que ver con el tiempo que estás pasando en tu teléfono móvil, ¿no? Claro. Hay otro artículo de 2022 que concluyó que usar media hora de redes sociales antes del entrenamiento causaba suficiente fatiga mental como para afectar la coordinación ojo-mano de los jugadores de voleibol de élite. O sea, imagínate, si eso hace en jugadores profesionales, ¿cuánto más en un mortal como nosotros que no ni siquiera estamos entrenados físicamente, ¿no? Sí, y que ni siquiera le dedicamos 30 minutos, son horas y horas y horas. Entonces, aquí podría citar una serie de estudios que han hablado al respecto. No lo voy a hacer porque sería comernos más tiempo. Pero lo que te quiero decir es tu tiempo y tu atención es un recurso escaso. Entonces, todo ese tiempo que ya le dedicaste a leer las conversaciones de Moldbook, a investigar, a intentar instalar en tu computadora, aunque sea advertido que no lo hagas porque pone vulnerables todos tus datos y tu información. Y si ya te compraste una Mac Mini o lo que sea que hayas hecho, todo ese tiempo lo pudiste haber dedicado a otra cosa o simplemente descansar y estar de ocioso y hacer nada, pero se nos olvida que la atención es un recurso escaso. Punto número 3. Reconoce que lo suficientemente cierto es peligroso. Vámonos. Esto me recordó a Kant, que justamente él decía que si algo te hace dudar, o no, más bien, de una cosa o de un tema tienes una pequeña duda, entonces ya con eso es suficiente para desconfiar totalmente. Y yo no quiero ser tan estricta como Immanuel Kant, pero lo que sí te quiero decir es que si algo no es 100% verificable, si tú sientes que hay algo que, uy, como que hay una espinita ahí de esto, no sé si es 100% real, pues no lo des por cierto entonces. Duda de eso. ¿Por qué? Porque la tendencia de los chatbots o de estas inteligencias artificiales, pues
pareciera que es totalmente cierto, pero de repente te das cuenta que pueden inventar o alucinar, como se dice, cualquier cosa. Por lo tanto, pon mucha atención, presta mucha atención de dónde estás obteniendo la información. Si eres de los que ya vive y convive 24/7 con cualquiera de estas tecnologías o herramientas, pues duda de lo que te dicen, aunque te manden ahí ligas o enlaces. También fíjate qué tipo de enlaces te envían, de dónde vienen esas fuentes, porque queramos o no, hay una agenda y esto no es una teoría de conspiración ni mucho menos. Ha habido estudios, por ejemplo, hay un estudio de Harvard que se llama Which Humans, en donde ya está demostrado que ChatGPT en particular, porque es con quien hicieron el estudio, pues si fuera una persona, sería una persona que en inglés se conoce como weird, una persona rica, blanca, demócrata, hombre, ¿no? O sea, tiene ciertos sesgos que ya están dados. Por lo tanto, los enlaces que te va a compartir, las noticias que te va a compartir, las fuentes que va a justificar para darte información, pues son fuentes que cumplen con estas características. Blancas, de hombres, ricos, ¿no? Demócratas además. Entonces, esto no necesariamente es malo por sí solo, pero si tú lo desconoces y das esa realidad por sentada, pues te estás dejando prácticamente colonizar a través de estas tecnologías. Por lo tanto, aquí el consejo es: presta atención a las cosas que estás observando, y si algo te parece como hay un dejo de duda, pues duda completamente y no lo afirmes, trata de investigar. Y si no es algo en lo que te quieras clavar, pues no te claves, porque volvemos al punto número 1, no todo requiere nuestra atención. Punto número 4, usar internet contra sí mismo. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues que así como todas estas herramientas nos pueden hacer daño, pueden robarnos la atención, pueden manipularnos, etcétera, etcétera, pues también no quiere decir que per se por sí solas sean malvadas y malévolas. Podemos perfectamente utilizar estas herramientas para mejorar nuestras capacidades, nuestras habilidades, sí, siempre y cuando estemos conscientes de eso. Entonces, aquí la idea es que comencemos a usar estas herramientas para poder dar voz a otras cosas. A mí me gustó muchísimo, y lo pongo de referencia, un caso que vi esta semana. El proyecto se llama Kili.ai o AI. Y me encantó lo que hicieron, que creo que ejemplifica muy bien esto que estoy queriendo compartir sobre usar a nuestro favor estas herramientas. Ellos, pues, enfrentan, como muchas de las regiones de Latinoamérica y del mundo, un problema que tiene que ver con la escasez hídrica, ¿no? Y bueno, sabemos, y no es un secreto para nadie, que el consumo de agua asociado a la inteligencia artificial, pues está calculado ya explícitamente que va a alcanzar los miles de millones de metros cúbicos anuales en los siguientes años. Entonces, esta es una comuna de Quilicura, en Chile, que está ubicada en una de las regiones que enfrenta mayor estrés hídrico del país, y yo creo que de la región, con pronósticos de sequía que se extienden hasta el año 2040. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue este proyecto de Kili AI o Kili.ai, y este proyecto se trata de reemplazar temporalmente los algoritmos por inteligencia humana para visibilizar la huella hídrica oculta de la tecnología. Lo que hicieron fue, si tú querías saber de esto, tú te tenías que meter a la plataforma y en lugar de preguntarle a una inteligencia artificial, quienes te respondían eran los ciudadanos de este lugar. Y los ciudadanos te daban las respuestas, por lo tanto tú estabas compartiendo información con humanos, pero el proyecto tuvo muchísimo alcance, salió en muchos medios, fue también aplaudido, vamos a decirlo, por muchas corporaciones, por muchas organizaciones que se dedican justo al tema de combatir los embates del cambio climático. Y creo que ahí es algo muy poderoso, porque ellos lograron captar la atención a través de los medios digitales de los cuales estamos haciendo crítica.
Y creo que esto es una muestra de que sí podemos usar las plataformas, de que sí podemos usar como pretexto el uso de inteligencia artificial y que sí podemos usar todo lo que está en nuestra mano para visibilizar otras cosas que realmente requieren nuestra atención, y que además este proyecto está logrando sensibilizar a personas pues que no tenían idea de que esto está pasando, que no tenían idea del consumo que tiene la inteligencia artificial de agua, que no tenían idea. Propia gente, yo vi muchos comentarios de gente chilena, gente en Chile, que decía es que no tenía idea siendo chileno que esto estaba pasando, ¿no? Y creo que es ahí donde nos demuestra que nuestra creatividad humana todavía sigue dando para que hagamos este tipo de cosas usando las herramientas y no necesariamente tiene que ver con ya no use nadie tecnología, sino aprovecharlas para las cosas que sí valen la pena. Déjeme hago una anotación ahí porque me está llamando mucho la atención. En la semana estuve leyendo todas las revistas del mes porque, como saben, en Patreon tenemos algo que se llama Magazine Review, donde hago reseñas de algunos de los artículos que más me llamaron la atención de las revistas más importantes del planeta. Y estaba leyendo en la revista Fortune y estaba un artículo hablando de algo que a mí me levantó la ceja de inmediato, proveniente de 3 personas. Mark Cuban, que muchos lo conocen es una de las grandes celebridades del mundo de los Sharks en Norteamérica y una persona no tan grata para el pensamiento crítico. Mary Barra y Sam Altman, o sea, vean ese juego de personas que yo personalmente no admiro, pero que ahora están hablando, sí, de la promoción de la IA, pero también en este artículo están hablando sobre un consejo que tienen para la generación Z. Y el consejo en síntesis es desenchufarse y pasar a lo analógico. Y es de, wow, es brutal esta doble conversación que tienen. Por un lado, no, el mundo va a ser eficiente con nuestra IA, hablemos de tecnología pura, etcétera. Y por el otro, dar un artículo curándose un poco el alma y diciendo, no es cierto, para las nuevas generaciones lo que les recomendamos es no tanta tecnología, sino desenchufarse y pasar a cosas analógicas. Y tiene que ver con esto. Hoy en día, y me preocupa, cada vez que salgo a dar alguna conferencia y me rodeo de personas que están de alguna manera en distintas disciplinas, subiendo al escenario y conversamos, porque la convergencia hoy es el tema de la IA, todos estamos convergiendo ahí, los veo como promotores y porristas naturales de la IA sin esta parte crítica, y a tal grado de que he conocido personas que ya no tienen respuestas a ellas. La respuesta es la IA. O sea, inmediatamente cuando tú lo opinas, tú le dices, oye, tal cosa, ya no responden ellos. Le preguntan a su IA, o sea, agarran su IA, le dan un mensaje de voz y dice, mira, aquí está la respuesta. O sea, ya la interfase es el humano para llegar a lo que la IA está diciendo. Y por un lado, para personas como mí, es como, güey, te acabas de autodescartar de una ecuación de conversación humana, pero para el resto es como, ¡oh, wow! O sea, como que no se dieron cuenta. Y lo malo es que lo hace todo el tiempo, ¿sabes? Bueno, a lo que voy es, con esto que acabas de decir, de utilizar los medios para tu exploración, ¡wow! Es justo el hueco enorme que por 3 décadas hemos dicho en nuestras carreras profesionales que hace falta. Tomarnos en serio, así como hay un alfabetismo que nos enseñó a leer y escribir, hay un alfabetismo que nos necesitan enseñar o necesitamos tomar para usar de manera correcta las herramientas tecnológicas que nos han venido acompañando en las últimas 3 décadas. Y hablo desde que llegó la computadora personal, luego moviéndonos al teléfono móvil, luego el mundo conectado en plataforma y ahora moviéndonos a esta era agéntica y de inteligencia artificial. En ninguna de estas 3 décadas nadie nos ha enseñado, ni tú y yo, Y entonces ese hueco de saber utilizar esos medios sigue siendo la parte más importante por llenar para que la IA o la tecnología o cualquier otra tecnología en el futuro no rebase nuestra humanidad. Y ese es un gran, gran pendiente. Creo que al final estos 4 pasos podríamos sintetizarlos en 3 palabras que tienen que ver con conciencia, atención y yo creería que focalización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No tienes que estar al tanto de todas partes al mismo tiempo. Tienes que más bien aprender a separar el ruido
de la señal o de lo que verdaderamente es algo importante. Y creo que esa es una habilidad que no solamente es relevante en este tiempo, sino siempre lo ha sido, ¿no? Yo ahora que estoy metiéndome de lleno al tema filosófico, pues el uso de la razón y yo entiendo que podríamos aquí tener una gran discusión sobre si la razón es lo único. No es lo único desde mi perspectiva, pero sí la razón es algo que nos hace falta desarrollar en este momento, ¿no? Creemos que tener una opinión ya es suficiente como para entrar a una zona de argumentación y salir a declarar cualquier sarta de estupideces y que sean válidas y respetadas, ¿no? Yo el otro día veía una conversación entre algunas personas y pues a una de ellas se le estaba corrigiendo porque lo que estaba diciendo era totalmente falaz y se ofendió mucho diciendo que estaban haciendo pues menos, o incluso puso en la mesa el hecho de que se estaba atentando contra su derecho de dar una opinión, ¿no? Y la otra persona le decía, a ver, nadie está atentando contra tu derecho a hablar, pero sí estamos atentando, señalando el que tu hablar no está justificado razonadamente, ¿no? Y creo que hoy estamos padeciendo de eso. Insisto, para mí la razón no es el único elemento que nos hace funcionar como sociedad. Tienen que ver otras cosas como la gestión emocional y otros temas que tienen que ver con la sensorialidad y los otros, digamos, sentidos que tenemos como seres humanos. Pero sí hoy veo cualquier persona diciendo cualquier declaración y todos los demás creyéndola como absoluta. Y creo que de ahí, si lo exacerbamos o lo extrapolamos a otras zonas, pues por eso es que tenemos un Donald Trump, ¿no? Porque yo puedo salir a decir que el cielo es rojo, aunque la ciencia y una serie de justificaciones racionales me diga que ni siquiera tiene un color particular, sino que es nuestra retícula que lo ve de cierto color, en este caso color azul, y yo aferrarme a decir que es color rojo solo porque sí y establecer o instaurar una verdad, ¿no? Que ese es el fenómeno de la posverdad. Y creo que en este momento, cuando estamos padeciendo y viviendo en tiempo real este fenómeno, pues lo que nos queda hacer es tomar una pausa y realmente analizar quién lo está diciendo, bajo qué términos lo está diciendo, y más que tomar una postura de buenos y malos, porque esto no se trata de polarizar más la conversación, saber en qué momento te tienes que separar, saber en qué momento te tienes que levantar la voz y ejercer tu poder agencial. Y eso se trata la ignorancia crítica, y eso es lo que quiero dejar sobre la mesa. No es que no nos importe el tema tecnológico, nos importa tanto que desarrollamos cursos, desarrollamos estrategias, o sea, el trabajo que hacemos detrás está sostenido en un montón de elementos, pero no es de nuestro interés ponernos a conversar de cualquier cosa que salga en las noticias porque ya se hizo algo, un tema famoso o ya se puso de moda, al igual que no estamos aquí considerando un montón de temas, y lo hacemos desde la conciencia de que hay temas, uno, que no nos va a dar tiempo de hablar, en primer lugar, porque el podcast es finito, de por sí es largo, ¿no? Lo haríamos de 1000 horas más. Y por otro lado, también nuestras agendas, nuestro tiempo. Yo prefiero pasar más tiempo con John o haciendo mis cosas que estándome metiendo en estas conversaciones que, insisto, no llevan a ningún lado. De cara a ti, querido podescucha, que seguramente muchos de ustedes nos han asegurado que traen una libreta y nos escuchan un par de veces para tomar ciertas cosas que les gusta profundizar, te dejaría este fichero. ¿Qué acabamos de hablar? De la ignorancia crítica. Creo que ese es el tema central de esta conversación. Weinberg 2021 sería la referencia para que tú busques qué es la ignorancia crítica. La segunda, hay un libro que se llama The Signal and the Noise, que justamente podría potenciar mucho de lo que hemos platicado y ahorita sintetizado. De hecho, ya lo reseñamos dentro de nuestros bookshakes, dentro del blog de Blackbot, así que también te vamos a dejar la liga por si quieres pasar a ver un análisis que hicimos del libro, y es un libro que sin duda filtra mucho de lo que hemos platicado. La tercera, esta huella hídrica que habla Fer, que lo puso en la mesa como un ejemplo, referencia de qué pasa con lo que está pasando con los recursos del planeta. Y yo pondría una cuarta, y con esta quiero cerrar. Hay un fenómeno que se le llama enshittification, la enshittificación o la crapificación,
Que o la mierdificación. Sí, la mierdificación de todo. Enshittification of everything. Que tiene que ver con cómo a lo largo de las últimas década y media, todo, absolutamente todo, y hablo desde la información, los medios, los materiales de nuestros objetos, la calidad de nuestras prendas de la ropa que usamos, la calidad de las casas que habitamos, la calidad del ser humano que estamos siendo, no ha hecho otra cosa más que caer de calidad. Se ha vuelto mierda, por eso se llama enshittification. Y la razón por la cual ha pasado así, y básicamente lo pone como una bandera 100% tecnológica, desde la llegada de las plataformas digitales, las redes sociales, ha venido disminuyendo la calidad a lo largo del tiempo de los mejores contenidos, volviéndose tremendamente malos respecto a la calidad, pero tremendamente accesibles respecto a la democratización del acceso. Y era difícil llegar a esta conclusión porque la primera hipótesis era mientras más personas tengan acceso a algo, ese algo o en masa sería mucho mejor la calidad de las personas y no fue así. Voy a poner ejemplo claro, el contenido. Cada vez ves contenido de tan mala calidad, pero tan aburrido de cara a los estándares de consumo actual de la información, que nadie soporta leer un libro el día de hoy. De hecho, el día de hoy, en la parte de Patreon, vamos a hablar de este fenómeno, de dónde estamos poniendo la atención y dar tips específicos para retomarla, porque ya nadie está tomando, ya nadie soporta leer una hoja carta de información. Ya nadie. Y simplemente la atención ya se eliminó. Por lo tanto, la información se tuvo que hacer dosificada, como de ¡pum! Una palabra, ¡pum! Un meme, ¡pum! Muy simplificada. Y luego se dieron cuenta los algoritmos que al simplificar y luego llevarlo a la zona de entretenimiento y placer, era lo más rentable en la ecuación económica de las compañías. Por lo tanto, aplicaron esa ecuación en todo. Y regresa todo lo que te dije. La manufactura de nuestros alimentos o ropa u objetos, más plataformas de información. Todo se ha vuelto una mierda tremendamente rentable. Ese libro, Enshittification, es un librazo que la verdad se los dejamos. Lo acuñó Cory Doctorow, que además pone el ciclo en las 3 etapas. Es un libro que sin duda hay que estar leyendo. Son libros tremendamente contemporáneos a los tiempos que estamos viviendo, pero que ejemplifican mucho de lo que en estos 30 minutos y hemos platicado sobre por qué ponemos tanto cuidado en dónde colocar nuestra atención, pero eso no significa que no sepamos de eso. Para poder decidir no prestarle atención a algo, tienes que conocer ese algo y después hacerlo a un lado. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. John, y hablando de proyectos que usan las herramientas tecnológicas para hacer cosas increíbles, esta semana me encontré con un proyecto que me encantó, que sería en español Recreando los olores de la historia. Y lo que están haciendo, y por lo cual llamó mi atención, es que están utilizando química, registros de archivo e inteligencia artificial para poder revivir los aromas de antiguas bibliotecas, momias y campos de batalla. Y yo no sé si tú piensas lo mismo, pero para mí uno de los sentidos que más hace que las cosas se vuelvan reales es el olfato. Por ejemplo, yo en un sueño no puedo oler. No sé si tú sí. Sí, tienes razón. A mí me cuesta trabajo leer. Es casi imposible leer en un sueño y oler. Sí. Entonces, cuando tengo experiencias en las cuales en todas las experiencias está embebido, queramos o no, el aroma o el olor. Pero hay experiencias en las que eso resalta más que todos tus sentidos. No sé si me explico, ¿no? Sí, Sobre sí. todo en una cultura tan audiovisual como la que estamos ahora, yo aprecio mucho aquellas experiencias que logran poner el olor en la mesa. No sé si te acuerdas, por ejemplo, que cuando fuimos al museo en Barcelona estaba exhibida esta cosa del Amazonas y había una sala específica donde tú destapabas unas cajitas y olían a ciertas zonas del Amazonas. Exacto. Y yo esas experiencias las aprecio mucho porque como que siento que de todos nuestros sentidos, el olfato es uno de los sentidos
que no explotamos tanto, me refiero en este tipo de experiencias. Yo recuerdo hace como 2 meses que me preguntaste, estando en donde vivimos, que a qué como olor te llevabas del lugar donde vivimos. Sí. Y te lo pregunto a ti, querido podescucha. Si tuvieras que... Describir. Exacto, describir a qué huele el lugar donde vives hoy, y hablo probablemente de tu ciudad o donde tú estás, y yo me quedé pensando, porque es una pregunta no tan habitual. Es como, guay, pues, ¿a qué huele, no? y lo logras identificar cuando hay un contraste. Por ejemplo, cuando agarras un vuelo y te mueves en unas horas a otro lugar, cuando llegas al lugar, hueles. O sea, la temperatura, el ambiente, huele ese lugar. Pero no, ni siquiera necesitas tomar un avión. O sea, yo creo que cada lugar es tan peculiar que en tu propia ciudad te desplazas de una zona a otra y huele totalmente distinto. Huele el bosque distinto, huele. Entonces, a mí el lugar donde vivimos me encanta porque hay unas flores. Uh-huh. Lavanda. Las lavandas que están cultivadas prácticamente en todo el lugar donde estamos, que son kilómetros y kilómetros, es hectáreas y hectáreas de lugar llenas de lavanda. Entonces, en las mañanas, cuando esta condensación del aire se convierte en agua y en las mañanas empieza a salir el sol y evaporar, cuando caminas por las calles de este lugar donde estamos viviendo, huele a lavanda y huele a fresco, huele a hierba. Y ese olor es una constante en este lugar. Huele tanto en las mañanas como en las tardes, porque además hay zona de riego y al atardecer vuelven a regar. Entonces, cuando sales en la tarde, tiene el mismo efecto. Es increíble, es muy oloroso. Entonces, el lugar donde yo vivo huele a lavanda. Por lo tanto, el olor se convierte en un potenciador de tu experiencia. Ahora, imaginen todo esto en un contexto histórico. ¿A qué huele la historia? Y eso me fascina. Wow. Por eso es que esto me voló la cabeza. ¿A qué huele Egipto? ¿A qué huele Egipto? Con los faraones, ¿no? Imagínate, poder retratar en lugar de un soundscape. Es un smell. Sí, smell. Es como, guay, puedo oler esta temporada histórica de este lugar específico. Wow. Bueno, pues resulta que un grupo de investigadores científicos dirigidos por, es que no sé cómo se pronuncia este nombre, pero vamos a decir que es Matija Stirlik, y lo que están haciendo es que él es científico principal del Laboratorio de Ciencias del Patrimonio de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. Y lo que está haciendo es tratar de reconstruir los aromas, usando, como ya dije, química e inteligencia artificial, para darnos un recorrido histórico de a qué olían ciertos momentos críticos de la historia de la humanidad. Y esto la verdad es que es una locura porque, como digo, en una cultura con la que hoy estamos, que está muy sobrevaluado el tema audiovisual, me parece un recurso histórico importantísimo, porque sí, no conozco un proyecto que esté trabajando en rescatar estos olores, ¿no? Como que trabajamos mucho rescatar las fotografías o rescatar ¿cómo se dice? Las herramientas, las vasijas, todo lo que se puede tocar y sentir. Pero ¿qué pasa con lo que se puede oler? ¿Sabes? Esto me recuerda hace un mes y cachito, Fer, cuando fuimos al MUAC, al Museo de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria en México, en la Ciudad de México. Había una exposición de una colombiana donde entrabas como un útero de tierra. Ajá. Y olía delicioso. Olía la tierra. Delcy Morelos es la persona que nos sorprendió, el artista. Pero a ver, imagínense que no es como tierra así en un gramo nada más. Era estar rodeado. Yo creo que esta performance que tenían puesto, esta inmersión, era más o menos como de 20 metros de altura en un cuarto como de 200 metros. Era como una cueva. Era una cueva. Y evidentemente tú cuando entrabas en esta tierra rojiza, este espacio vientre, como lo menciona Delcy Morelos, entrabas para entender esta intersección entre humanidad y lo que implica la madre tierra. Y entonces no te das cuenta que es sí temperatura, por supuesto, sí es un grado de iluminación, es la humedad,
pero sobre todo el olor, Fer. Estar dentro de la matriz madre, de este espacio vientre que estuvo expuesto, que todavía está expuesto, porque si tú vives en Ciudad de México, quieres ir al MAC, va a estar hasta junio de este año. Y no puede perderse ese espacio. Tienes que entrar al espacio vientre. Yo me senté, tú y yo nos sentamos en medio. Estuvimos ahí un montón de tiempo. Sí, hasta el policía nos miraba como, oigan, ya afuera, ¿no? Pero pues no tenía límite de tiempo. Esto es como la lucha libre. No tenía límite de tiempo. Nos sentamos y nos dejamos rodear del olor del espacio vientre del Elsie Morelos. ¿Cómo juega? Y sí, hay muy pocas personas, y de hecho, en respecto a las experiencias que diseñamos, muy pocos diseñamos realmente la parte de olor de la experiencia. Y te das cuenta que es uno de los sentidos más importantes. Totalmente. Pues de eso se trata este proyecto, de rescatar estos paisajes olfativos, esta memoria olfativa que... pues no sé, de alguna forma siento que damos por sentada, ¿no? Ya la hemos borrado, está tan normalizada que ya no la cuestionamos a qué huele. Tengo una pregunta para ti. Si tuviera la posibilidad de la tecnología de recrear el olor de algún momento histórico en específico de la historia de la humanidad, ¿qué momento decidieras visitar para oler? Uf. Yo sí lo tengo muy claro, tengo dos. Dímelo. Igual te da de referencia. Me interesa mucho oler el Coliseo Romano, o sea, entrar al Coliseo Romano. Por ejemplo, yo cuando entro a la lucha libre mexicana y cuando estamos en este gran, no sé... ¿Arena? La Arena México, y cuando entras a la arena y huele la arena, huele la gente, huele a lucha libre, ¿sabes? Ese olor está muy puntual. Me gustaría contrastarlo contra qué pasa cuando entrabas al Coliseo Romano, justo en un momento donde había espectáculo de gladiadores. Y hay otro que me llama mucho la atención, Pompeya, en el momento en el que hizo erupción. ¡Ay, wow! Porque es un choque entre hay quien dice huele a miedo, ¿no? Cuando algo tan catastrófico está ocurriendo a nivel tan masivo, ¿a qué huele el miedo? ¿Cómo el humano logra segregar? Por ejemplo, tú cuando cortas el césped, el pasto segrega un olor, que es el olor de la muerte. Ellos tienen miedo, el pasto tiene miedo. O sea, sí, eso es muy triste. Cuando me enteré de eso me quedé en shock. Sí, no estoy romantizando, esto es ciencia. El pasto segrega ese olor porque es el olor... de que está en peligro. De que está en peligro y se está comunicando con el resto de sus congéneres para decir algo peligroso está pasándonos. Y ese olor que nosotros decimos, ¡ay, huele a pasto! En realidad... es el miedo del pasto expresándose. Supongo que nosotros al olerlo, al tener este grado de captación de olor, tenemos eso y lo vemos como satisfactorio, pero supongo que hay animales que tienen una calidad distinta olfativa que la nuestra, más evolucionada. Sin embargo, nosotros no detectamos el olor, pero me encantaría escuchar el olor del miedo. ¿A qué huele el miedo humano? Y creo que uno de los momentos históricos donde se pudo ver condensado, porque lo estaban viendo como un espectáculo pirotécnico enfrente de ellos, es ese momento de Pompeya, que fue masivo. O sea, no lo quiero saber por el sufrimiento humano, sino por entender. Imagínate que tú vas a una zona y huela eso, enciende una alarma humana en ti, como de algo está ocurriendo acá, sin que lo estés viendo, ¿sabes? Claro. No lo había pensado, creo que necesito más tiempo para poderlo reflexionar, pero me lo quedo de tarea. Le hacemos pregunta a los podescuchas, ¿a qué periodo específico de la historia humana o momento específico quisieran viajar a nivel de los olores para Yo creo olerlo? Que sin duda Egipto en su apogeo, o sea, quiero saber a qué huelen como los mercados. Yo iría a mercados. A mí me encanta. Sí, como que ese olor que se cruza entre el olor a la fruta, la gente. Claro. ¿no? Yo me imagino el calpuli. ¿Te acuerdas del calpuli o calpulli? Claro. Era el mercado de nuestros mexicas. Sí, exacto. Yo me iría a mercados a ver, o sea, a qué huele. ¿A qué huele la mezcla de todo lo que está transaccionándose en este lugar? Sí, me iría es fascinante, porque cuando tú vas a algún mercado actualmente, y acabamos de ir a uno muy particular, los olores están ahí, ¿no? Sí, es como el mercado, wow. Bueno, para que ustedes puedan visitar un lugar donde
están, digamos que aterrizando todos estos hallazgos y todo esto que están haciendo los científicos, hay una página que se llama ODEuropa, así, lo estoy diciendo como se escribe, odeuropa.eu, que es un patrimonio olfativo. Y bueno, ahí pueden explorar, hay toda una enciclopedia de la historia y el patrimonio del olor, cosa que yo ignoraba totalmente. Hay un kit de herramientas para la narración de olores. No, bueno, tienen una biblioteca de un montón de cosas súper interesantes, todas alrededor de los olores. Y este en particular es un explorador de olores que es un motor de búsqueda que te puede ayudar a pues encontrar el olor del tabaco, en qué zonas, etcétera, etcétera. Obviamente no puedes oler porque Internet no tiene todavía esa funcionalidad, pero es una descripción de dónde puedes encontrar este tipo de olores y me parece maravilloso. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Y en otras noticias que de igual forma tienen que ver con la IA, pero también con la creatividad, y es por esto segundo que hemos seleccionado este tema, ha lanzado Creative Commons un nuevo formato, conocida como, en español la traducción sería señales Creative Commons. Y las señales CC o Creative Commons son un marco propuesto para ayudar a los administradores de contenido a expresar cómo desean que sus obras se utilicen en el entrenamiento de inteligencia artificial. Quiero solamente poner un precedente para Creative Commons porque yo soy un gran fanático desde el inicio del proyecto de Creative Commons, porque en aquel entonces, cuando éramos unos jóvenes y explorábamos la creación de contenido dentro de un entorno conectado en red llamado Internet, todos los creadores de contenido nos preguntábamos ¿quién salvaguarda nuestra propiedad intelectual? Y en un ambiente donde casi el 100% de los creadores en ese momento estaba dispuesto a que su contenido fuera utilizado, remixeado, referenciado, etcétera, por otros. Pero de alguna manera el pasar por todo el trámite tradicional para proteger un texto, que igual era un blog post, imagínate en ese momento, o un post en una red social, pues no necesitaba todo el trámite. Imagínate los cientos de millones de trámites al día que tenía que suceder para que eso ocurriera. Y Creative Commons creó una solución dotándonos de ciertas protecciones que al momento de referenciar que este contenido tenía esa protección, pues el resto de personas podría utilizarlo dependiendo el grado de protección que tú manifestabas tener sobre tus contenidos. La maduración de eso en un ambiente de IA es justo lo que se está discutiendo ahora. Sí, justamente Creative Commons como organización parte de un diagnóstico y es: hoy los sistemas de inteligencia artificial sabemos que se alimentan de miles de millones de páginas web creadas por personas, comunidades, etc., sin que esas personas hayan sido realmente consultadas sobre si querían que su contenido fuera usado por inteligencias artificiales. Por lo que ahora el punto central es que el uso automatizado de contenido se despegó, digamos, del pacto implícito que sostenía los bienes comunes digitales. Y este pacto, como dice John, era algo así como: compartimos abierto, pero esperamos respeto, reconocimiento y cierta reciprocidad. Básicamente esos eran los lineamientos de Creative Commons. Pero la IA, tal cual está funcionando en este momento, pues rompe ese contrato. Por lo tanto, frente a esto, pues ya lo hemos visto y ya lo hemos hablado, muchas personas decidieron bloquear el acceso a sus contenidos. Y aquí, desde el punto de vista de Creative Commons, si todos hacemos eso, quien pierde no es la IA, sino quien pierde es el conocimiento abierto. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve más escaso, más riesgoso, incluso más costoso, porque ahora acceder a él pues tendría un costo mucho más alto. Claro. Por lo tanto, desde su perspectiva y defendiendo lo que siempre han defendido, que es la creación compartida, pues están proponiendo estos Creative Commons Signals, y son una propuesta de señales estandarizadas, por eso Signals, que los llamados o conocidos stewards de contenido, que son esos, las personas, las instituciones, las comunidades que gestionan obras, colecciones y repositorios,
podrían añadir a sus sitios o materiales para indicar básicamente 3 cosas. Primero, cómo quieren que los algoritmos reutilicen sus contenidos. 2, bajo qué formas de reciprocidad esperan algo a cambio, crédito, apoyo financiero, contribuciones no monetarias, etc. Y 3, sin prohibir ni restringir directamente el entrenamiento de IA, sino incentivando comportamientos responsables. En el texto mencionan que los elementos de estas señales se organizan alrededor de dimensiones de reciprocidad, lo que es crédito o atribución reforzada, sostenibilidad financiera o formas de apoyo económico y contribuciones no monetarias, por ejemplo, compartir mejoras, datos derivados, conocimiento de vuelta a la comunidad, con la idea clave de no limitar tipos de uso, sino más bien orientar las normas de comportamiento de quienes construyen y operan sistemas de inteligencia artificial. Ahora, se habla de este nuevo contrato social porque Creative Commons entiende que ni la técnica pura ni la ley por sí sola bastan. O sea, tiene que haber alguien o un espacio donde realmente se decida el comportamiento masivo de estas normas sociales digitales. Esto es lo que se considera aceptable, esperado y legítimo. Por lo tanto, esto ellos creen que puede empujar a evitar una fragmentación de que cada creador tenga sus propias reglas, claro, que cada quien haga lo que quiere, y más bien esto sea señales comunes, interoperables, que puedan ser entendidas tanto por máquinas o algoritmos como por seres humanos en diferentes sectores y geografías, pues de una forma u otra intentando la universalidad, ¿no? Es que está brutal el approach, porque es como un reinicio por completo de la filosofía Creative Commons, porque yo veo 4 escenarios. O sea, ya habíamos superado en la etapa de Internet el contenido creado por humano, que esa parte de alguna manera Creative Commons logró abrazar casi por 3 décadas, pero ahora es contenido creado por humanos y algorítmicos y algoritmos. Es una nueva categoría. Luego hay un contenido creado por algoritmos y humanos, segunda categoría, y un cuarto que es contenido creado por algoritmo, ¿no? O máquina, o IA, pongan cualquiera de esas traducciones. Esas 4 rubros, a la hora en que tú estás corriendo un estudio de investigación, por ejemplo, que intentes dentro de esos 4 rubros acercarte o entender de dónde nace el contenido, lo que hablábamos ahorita de las fuentes y de dónde colocar tu atención, esto es parte de esos filtros. Pues ahora Creative Commons está tratando de hacer un algo que permita el entendimiento, pero para que ese entendimiento pueda suceder, todos necesitamos reconocer y ordenar esos códigos de quién creó qué, ¿no? Es una gran tarea. Y tocas un punto importante porque justamente en qué fase está ahorita este proyecto. Obviamente, al anhelar esta universalidad, pues lo que ellos quieren es, primero, contarle esto al mundo porque necesitan 3 cosas. Primero, dinero. Por supuesto. Porque, claro, necesitan que apoyemos económicamente el desarrollo de estas señales porque va a ser un proceso largo y costoso. Segundo, que nos involucremos como early adopters, ya seas individuo, institución, plataforma, que quieras implementar estas señales. Y tercero, que participemos en el diseño, lo cual me parece súper bueno también. Y creo que esto respeta profundamente los fundamentos de Creative Commons. Tú puedes ahorita participar, están pidiendo ideas, están pidiendo feedback sobre las capas legales, técnicas y sociales que este marco quiere establecer. Y si tú estás interesado o interesada, hay un reporte mucho más profundo que se llama From Human Content to Machine Data, Introducing CC Signals. Y ahí en la página de Creative Commons vas a poder encontrar este reporte y además una página técnica sobre la implementación donde entran a detalle cómo podrían funcionar estas señales a nivel de estándares, metadatos, etcétera. O sea, tienen todo un manual, no crean que se están sacando esto nada más así. Tienen todo un manual de cómo se debería implementar, así que si tú quieres comenzar a implementarlo, pues podrías hacerlo.
y participar del desarrollo de esto que me parece histórico en muchos aspectos, porque como bien lo mencionas, John, pues cambia la forma y, como ellos dicen, el contrato social que teníamos, y ahora lo robustece de cierta manera por la incursión masiva de inteligencia artificial. Y yo quiero agregar para el fichero, esto estoy utilizando por primera vez en este podcast como un fichero, como cosas que necesitas anotar para luego darle un doble check afuera. Lo pegaría con el ejercicio. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Scott Belsky? Hace como un año antes de que dejara Adobe, que justamente estaba en los últimos proyectos de Adobe creando un Creative Commons, pero de Adobe, donde les permitiera desde la fundación de lo creado, es decir, cuando tú estás en un Photoshop o cualquiera de sus softwares creando cosas, saber que cuando tú lo estás creando con creatividad humana como pura, ellos tuvieran un copyright que fuera legible para humanos y para algoritmos, de cuando fue creado por humanos o creado con intersección con IA o puramente con IA y humanos o 100% IA. Y esos algoritmos estaban en un modo de prueba. Y también me lleva a hace 2 meses que estuviste en Dubai, Fer, y déjenme les presumo a la gente porque no lo pueden ver, pero se lo describo. En mis manos tengo un número impreso. Saben que nosotros valoramos todo lo impreso en este podcast y sobre todo cuando tiene historia. Pero esta revista es una edición especial justamente para el evento de la Dubai Future Forum del 2025, que está impresa y fue hecho con la Association of Professional Futurists. Este es el número especial, pero es el primer número en la historia de la humanidad, y esa es la razón por la cual estoy presumiendo, en donde viene impreso esto, Fer, que ahora lo muestro y lo voy a describir ahora mismo. Es la primera revista que tiene impresa unos iconos que propone justamente el Dubai Future Foundation, que lo que hicieron fue un punto de partida intelectual. ¿Qué pasaría si tuviéramos una declaración de Turing para la inteligencia humana? Ese fue el punto de partida del proyecto. Y en donde están ellos ahora mismo atajando la respuesta es que a través de un white paper que escribieron, tomando el reto de poder resolverla dentro del Dubai Future Foundation, crean una serie de íconos que lo que están haciendo es ponerla al alcance de la humanidad. Es decir, tú cada vez que creas un contenido puedes usar estos íconos, y cada vez que publiques algo, ya sea en música, literatura, cine, arte, ciencia, lo que sea, puedes usar estos íconos para decir, este ícono fue creado 100% por humanos, o este contenido o esta cosa es creada por humanos más IA o IA pura o IA más humanos. Y me parece un primer approach también. Si lo sumas, hay 3 approaches. Creative Commons, Adobe tratando de crear sus protecciones específicas, y este proyecto del Dubai Future Foundation, que me parecen 3 ejercicios que están corriendo en tiempo real, y los 3 están clamando desde su perspectiva, desde su rango, una posible administración de las creaciones pues humano-artificiales que de alguna manera van a definir el resto de los siguientes años. Me parece interesante el abordaje, me parece un abordaje de las 3 partes, una muy comercial como es Adobe, pero 2 muy basado también en la postura país que tiene Dubái y toda Arabia, y la última, que es Creative Commons, que es con la que abrimos este podcast. Me parece el ejercicio más neutral de todos los que hay, pero me parece muy valioso que existan estos 3. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, esta pregunta ya la hice en esta semana para los que me siguen en LinkedIn, pero lo quiero abrir hacia ti, hacia toda la gente que está escuchando. Si tuvieras que hacer una inversión ahora mismo, la más importante en tu vida, o sea, si yo te dijeras, apuesto todo por esto, una en la que solo tú puedes tener el control y solo tú puedes asegurarte que pase lo que pase, vas a garantizar ganancia sobre la inversión que estás haciendo. La pregunta es, ¿cuál sería esa inversión? Ya sé, muchos de ustedes están pensando ahora mismo, y no es sobre criptomonedas,
Tampoco es invertir en una compañía tecnológica o cualquier otra compañía en el mundo, ¿no? Mucho menos en una inversión en oro o plata o otra moneda de otro país. Y la razón es porque estas últimas dependen de alguien más. Tú no tienes el control, tú solamente estás apostando en un juego de entrar barato e irte caro, pero no tienes el control en realidad de nada. La única inversión, Fer, y seguramente tú ya tenías la respuesta en la cabeza, en la cual sí puedes tener el control absoluto de todo lo que suceda y además garantizar que tu ganancia sea superior a tu inversión, es invertir en ti. Piénsalo. Hace década y media leí un libro que se llama The Startup of You, que es uno de los libros que siempre recomiendo a alguien que tiene una duda sobre John. Estoy trabajando en esta compañía, pero quiero explorar algo para mí y siempre le digo, lee ese libro. Lamentablemente, de todas las veces que lo he dicho, ninguna persona logra regresar de vuelta y decirme lo entendí completamente. Y por esa razón también yo he decidido hacer algo al respecto. The Startup of You, que fue escrito, uno de los autores o coautores es Reid Hoffman, una persona que ahora mismo, mientras estamos hablando, no debería estar hablando de Reid Hoffman porque apareció en los archivos de Epstein, lo cual es como, fuck, ¿quién no apareció en esos archivos que estén de alguna manera controlando algo en este mundo? Es brutal. Pero que Reid Hoffman veía hace una década y media es que toda la escalera corporativa de ascenso profesional se iba a detener en un punto muy cercano. Y que de alguna manera todos estos títulos que obtenías, tanto la licenciatura, maestrías, doctorados, más el tiempo que tuviste en la compañía, pues todo eso iba a desaparecer, iba a valer nada. Y la razón es porque estaban ocurriendo tres grandes convergencias. Por un lado, la tecnología, por el otro lado, la definición de Estado-nación y por el otro, un mundo globalizado que solo pone como máximo rigor la ganancia. Cuando esas tres convergen, pues la mano de obra humana iba a pasar a un segundo término porque entonces la tecnología podía llegar a los niveles de mano de obra humana y sustituirla. De ese punto, lo que dice The Startup of You, lo que dice Reid Hoffman es necesitas comenzar a administrar tu vida como si tú fueras un CEO. Es decir, tu nombre, tu marca, tu reputación, el conocimiento que adquieres, las skills nuevas que vas adquiriendo en el camino, las personas con las que vas conociendo, los retos a los que te metes, la trayectoria de los proyectos que has explorado y los que has fracasado y otros lo has hecho bien. Todo eso, más todo lo que viene, se almacena en una nueva firma, en un nuevo tú, en un nuevo concepto que el día de hoy conocemos como marca personal. A lo largo de toda mi trayectoria en el mundo de marketing digital, desde finales de los 90s hasta hace una década donde oficialmente me salí del marketing digital, todo lo que venía ocurriendo, Fer, eran movimientos sobre el valor de la marca. Todo lo que la marca expresaba y lograba abrazar y desarrollar a lo largo de una línea del tiempo y no vista como una campaña de 2 o 3 meses o una ejecución y nada más, sino una constante reputación construida con el tiempo. Y la verdad es que las marcas nunca logran ese gran objetivo y gastan miles de millones de dólares versus un humano y empezamos a ver mercados donde la fama humana, ya traducida en celebridades, invadieron lo que significaba reputación o influencia. Hoy lo que quiero decirte es que llevamos 2 décadas de redes sociales y generaciones de influencers, que para mí, desde el punto de vista crítico, de conocimiento crítico, no son influencers, solo es gente famosa. Es apenas ahora, en este momento mientras estamos hablando, que las verdaderas zonas de influencia comienzan a madurar. Es decir, las personas no necesitan tener miles de millones de fans o miles de millones de likes para poder desarrollar una economía personal, un ecosistema profesional de valor que les permita diseñar la vida que quieren y al mismo tiempo seguir adquiriendo valor en el mercado, compartiendo valor en el mercado. Es una nueva definición de marca personal. Y dentro de esta exploración, que además me he tardado 3 décadas en el proceso y todavía sigue en borrador, es que por primera vez en toda la historia, Fer, y gracias a tu empuje, voy a abrir la versión 1 del curso, que solo voy a abrirla una vez cada año,
por la reputación reputación y compromiso que requiere el estar ayudando a otros humanos a construirla. Este 23 y 24 y 25 de febrero van a ser el Personal Branding Design, un curso de Black School, a los cuales quiero invitarlos a todos los que estén listos para construir una marca personal y aprovechar el momento. No quiero sonar a urgencia, pero es el momento perfecto. No vamos tarde ni vamos adelantado. Es el momento perfecto para tomarte en serio tu futuro profesional y tomar en serio este curso que te va a brindar todos los elementos para diseñar una marca personal por un lado y por el otro diseñar un ecosistema y modelo de negocio que te permita avanzar por los siguientes años en tu vida y construir eso que estás buscando construir. Me parece un cambio de vida muy fuerte el poder estar en este curso y sobre todo muy claro, sin bullshit, tremendamente práctico para poder diseñar eso. La información está disponible en Black School. La liga la ponemos también en los comentarios para que tengas acceso. Y como todo lo que hacemos en Black School, si tienes un problema económico pero necesitas dar el salto, recuerda que también tenemos una serie de becas que damos para estos casos específicos que requieran alguna ayuda económica. Personal Branding Design, disponible ahora mismo en blackschool.rocks. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Cómo sentiste esta edición, Fer? Me encanta. Creo que al final todo lo que hemos platicado siempre converge en un punto. Y yo hoy me quedo con una gran lección que combina lo que acabas tú de mencionar y traer a la mesa, y es: en lugar de estar invirtiendo tiempo en otras cosas, invierte tiempo en ti, ¿no? Es lo mejor que puedes hacer. Y no me refiero solamente a estudiar con nosotros en Black School, que si quieres, bienvenido. Pero invertir en ti también implica darte momentos a ti, a tu familia, a lo que quieres, a las cosas que realmente te motivan, a tener un hobby, a practicar cosas que te interesen, ¿no? Creo que eso es la mejor inversión. Y es algo que yo he intentado practicar a lo largo de mi vida y nunca he salido decepcionada. Entonces, en carne propia lo he vivido y nunca me arrepiento de haber invertido tiempo en mí. Yo creo que puedo arrepentirme de muchas cosas, pero de eso no me he arrepentido nunca. Sí, por ejemplo, ya lo saben, la semana pasada yo lo hice público en Instagram. Comencé a todos los sábados a dedicar 4 o 5 horas en la medida de lo posible del calendario. Hay veces en que te agarra viajando o con otra cosa que necesitas entregar, pero explorar un poco qué es agarrar una aguja con un hilo y comenzar a poner telas entre común para formar un algo, prendas, lo que sea. Y cuesta mucho trabajo, hay mucha frustración, pero es parte del conocimiento. O sea, todo cuando te enfrentas a algo nuevo tiene esas dos cualidades, ¿no? Como de, esto es dificilísimo, es mega frustrante, pero tu cerebro está en un paraíso de nuevas conexiones, conectando cosas que no ponías en práctica. Y es maravilloso cuando comienzas a sentir la evolución de esa nueva habilidad. Y creo que muchos de nosotros no hemos contestado últimamente a la pregunta de ¿qué nueva cosa conoces en los últimos días o meses o años? Y casi todo el mundo estamos haciendo lo mismo desde hace varios años. Y eso nuevo está esperándonos y necesitas solo un poquito de tu atención. Quítale 1 hora a tu navegación de redes sociales inútil. O sea, no te va a dar nada. Inviértela a una cosa que realmente te interesa. Y si es analógica, mucho mejor. Porque tu cerebro necesita crear conexiones ante este mundo de conexiones desconectadas. Ha sido un placer como siempre. No olviden que tenemos una versión extendida de este podcast en Patreon y que si no se quieren suscribir, también está la opción de adquirir los artículos o los episodios por separado.
a un costo súper asequible. Entonces, si tienen curiosidad de probar alguno, también pueden irse por esa opción. No necesariamente se tienen que inscribir al Patreon, aunque lo recomiendo ampliamente, porque además de este episodio y de todos los episodios extendidos de Creative Talks, pues tendrían acceso a otros podcasts, como ya mencionaba John, El Creador, Magazine Review, Bookshake y algunas sorpresillas que a veces lanzamos por ese medio. Así es, y además vamos a volver a reactivar las reuniones de Patreon. Lo que ocurre en esas reuniones es una vez cada mes nos reunimos online para platicar de temas importantes y sobre todo una riqueza de recursos no disponibles en ningún otro lugar y de ninguna otra forma. Y esos recursos son una brutalidad. La próxima edición de las reuniones de Patreon es el 27 de febrero, es un viernes 27. Es riqueza total ese día. Es como si los Reyes y Santa Claus, más el día de tu cumpleaños, más el día del niño, en una sola sesión. Y son cosas brutales, solo disponibles para Patreon. Ya está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó